Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal MangaTech. El día de hoy un nuevo video de Excel en el que les explicaré a detalle el uso de la fórmula buscar B, así que acompáñenme a verlo. La función buscar B busca un valor específico en la primera columna de una matriz de tabla y devuelve en la misma fila un valor de otra columna de dicha matriz de tabla. La V de buscar B significa vertical, realiza una búsqueda de manera vertical. ¿Cuándo podremos utilizar esta fórmula? La podremos utilizar si los valores de comparación se encuentran en una columna situada a la izquierda de los datos que desea buscar. ¿Cuál es la sintaxis de la fórmula buscar B? Solicita un valor buscado, una matriz a buscar, un indicador de columnas y un dato de ordenado. ¿Qué significan cada uno de estos argumentos? El argumento 1, valor buscado, es una referencia o una constante que se localiza en una tabla o en una matriz. El argumento 2, matriz buscar, es la tabla en donde se va a realizar la búsqueda del dato del argumento 1. Y el argumento 3, el indicador de columnas, es la tabla donde se busca el dato anterior. Más a detalle es el número de columna en donde se busca que se arroje el valor buscado. Por último, el argumento 4 controla si la búsqueda será exacta o será aproximada. Para cuando se desee que la búsqueda sea exacta, se utilizará el argumento falso o cero. Cuando se desea que la búsqueda sea aproximada, se usará los argumentos verdadero o el número 1. Ahora bien, ¿en qué casos podemos utilizar el argumento falso o verdadero? Si nosotros deseamos realizar búsquedas de un texto tal cual, el nombre de una persona, una fecha exacta, tendremos que utilizar el argumento falso o utilizar 0 para que realice la búsqueda exacta de eso que necesitamos buscar. Cuando deseamos buscar valores aproximados, el dato que esté en un rango entre 1 y 5, tendremos que utilizar el argumento verdadero. Para este ejemplo, buscaremos en la columna E de la tabla el dato relacionado al valor B3 de la columna B. Esperaríamos que con esta búsqueda el dato que nos arroje sea el valor E3. Para entender un poco más fácil el uso de esta función, desglosaremos la sintaxis de la siguiente manera. La función buscar B nos pide qué estamos buscando, dónde lo estamos buscando, cuál es el número de columna y cuál es el tipo de coincidencia. En este caso vamos a ir desglosando cada uno de esos argumentos. Para el primer argumento, ¿qué? Que es el valor buscado. Yo deseo en este caso, para este ejercicio, que busque el valor B3 en esta tabla. Ya tenemos el primer argumento. El siguiente argumento es dónde lo voy a encontrar. Es decir, cuál es la matriz en la que busco. Para este caso tendría que buscar en la matriz de P3 a T7, que corresponde a los rangos de toda esta matriz. Ya sabemos entonces qué es lo que buscamos y en dónde lo buscamos. Es muy importante que entiendan que esta matriz o esta tabla que vamos a seleccionar tiene que iniciar de la columna en donde se encuentra nuestro rango de búsqueda. Si yo deseara buscar el dato de C3, alineado C3, tendría que iniciar entonces mi tabla a partir de Q3 a T7. En este caso, como mi dato a buscar se encuentra en la primera columna de la tabla, voy a seleccionar toda la tabla. Para el siguiente argumento, me pide cuál es el número de la columna, el dato que yo voy a arrojar de manera lineal. Yo quiero que me arroje el valor que está alineado a la columna E. ¿Sí? Es necesario para esto que enumeremos el número de columnas iniciando por la primera columna que nosotros seleccionamos en este rango hasta el dato en donde nosotros queremos hacer la búsqueda o más allá que corresponda a toda la tabla. En este caso yo realicé la siguiente enumeración. Esta tabla tiene 5 columnas y si yo realizo la búsqueda de B3 y quiero que me arroje el dato alineado en la columna E, necesito indicarle que es la columna 4 de esa tabla.
Por último, es necesario que le indique el tipo de coincidencia. Como voy a realizar la búsqueda de un texto tal cual, no quiero que haga búsquedas por rangos, tengo que irme por la coincidencia falso, o podemos utilizar 0. Entonces, hasta este punto ya tenemos nuestros 4 argumentos que necesitamos para identificar el valor que vamos a buscar. Y aquí, como resumen, tenemos los datos que identificamos para estos 4 argumentos. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos B3. ¿Cuál es el rango o la matriz? Voy a corregir de este lado. Es de P3 a T7. Esto es puramente textual. Si yo le pusiera un igual, vemos cómo se selecciona como tal la tabla. ¿Cuál es el número de columna? Identificamos que era la columna 4 y el tipo de coincidencia es falso. Entonces ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula buscar. Vemos aquí la sintaxis misma que tenemos de este lado. Entonces ya tenemos nuestro primer argumento. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el texto B3. ¿Dónde lo estamos buscando? En el rango que es de P3 a T7. Voy a seleccionar este rango. El siguiente argumento es ¿cuál es el indicador de columnas? ¿En qué columnas queremos que nos arroje el dato a buscar? Vemos que es la columna número 4. Y por último, el tipo de coincidencia que vimos que es falso. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces, el valor que nos está arrojando es E3, exactamente el que tenemos aquí. Este es, de manera muy resumida, la forma en la que podemos utilizar la función buscar B. Ahora, tenemos un ejercicio con una mayor cantidad de datos y es una manera en la que podríamos utilizar o aplicar el uso de esta forma. Para este ejercicio tengo una tabla de nómina en el que tenemos el dato del número de empleados, tenemos el dato del nombre de los empleados, cuál es su sexo, la sede en donde se encuentran, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, departamento y área al que corresponden y el salario que percibe cada una de estas personas. En este caso, supongamos que tenemos esta base de datos, tenemos una base de datos de 92 personas. Para empresas más grandes vamos a tener una base de datos mucho más grande y para este ejercicio lo que vamos a hacer es que a partir del número de ID, el número de identificación del empleado, nos arroje estos datos: el nombre, la sede, el departamento y el área a la que corresponde. Entonces, este es un muy buen ejemplo en el que podríamos utilizar la función buscar B. Para esto, sigamos la línea del ejercicio que hicimos anteriormente. Necesitamos identificar cuáles son nuestros argumentos. Recordemos que necesitamos saber qué es lo que estamos buscando. En este caso sabemos qué es lo que estamos buscando. Vamos a partir del número de empleado. En este caso yo coloqué el número 1011 y vamos a buscarlo en la matriz que va a ser toda esta tabla. Vamos a ir llenándolo de este lado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el número de empleado, que es el 1011 en este caso. ¿En dónde? En la tabla que es la base de datos de nuestra nómina. En este caso le voy a quitar el igual solamente para que podamos ver de manera textual cuál es ese rango y cuál es la columna o el número de columna que queremos que nos arroje. Tenemos 3 distintos datos que se encuentran en columnas distintas. Para el caso del nombre tenemos que es la columna número 1, 2. Aquí en la parte de arriba me encargué de realizar una numeración para que fuera la base para que ustedes puedan ubicarse de mejor manera. En este caso el nombre lo tenemos en la columna 2, lo voy a colocar de este lado. La sede lo tenemos en la columna 4. De nuevo les reitero, esto es comenzando del valor a buscar. En este caso, como mi valor a buscar se encuentra en la columna 1, ese va a ser mi punto de partida. Si lo que yo estuviera buscando fuera a partir del nombre, solo podría buscar los valores asociados a ese nombre de la columna 2 en adelante. No podría hacer una búsqueda hacia atrás. En el caso de departamento,
partir del dato de la búsqueda, tenemos que el departamento es la columna 7 y por último la columna donde está el área es la columna número 8. Ya identificamos cuáles van a ser nuestras distintas columnas de referencia desde donde nos va a arrojar el valor a buscar. Y el tipo de coincidencia que nosotros deseamos, como estamos hablando de valores textuales, vamos a buscar valores exactos, solo va a haber una persona que tenga ese número de identificación, utilizaremos el tipo de coincidencia falso. Ya teniendo los 4 argumentos de nuestra fórmula, procederemos a aplicarla para cada una de estas celdas. Buscar B. El argumento 1 es qué es lo que estamos buscando, que en este caso, en esta tabla de búsqueda será esta celda, la celda L9. ¿En qué rango lo vamos a buscar? Vamos a seleccionar toda nuestra tabla, iniciando de la columna en donde se encuentra nuestra base, nuestra búsqueda principal, y cuál es el indicador de columnas. Ya sé que el nombre se encuentra en la columna 2. Podemos hacer de dos maneras. Podemos colocar el número 2 o podemos hacer referencia a esta celda, el número que contiene esta celda donde identificamos. De cualquiera de las dos maneras podría funcionar. En este caso le voy a dejar el número 2 y por último el tipo de coincidencia, que es falso. También les comenté que podríamos utilizar el argumento falso o podríamos colocar el número 0. Cualquiera de los dos casos identifica que es una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y me arrojó que el dato alineado al número de identificación 1011 en la columna 2, nombre, es el nombre del empleado Beatriz Corona García. Busquemos aquí el empleado 1011. Selecciono toda la fila 1011 y el dato alineado a ese dato de búsqueda en la columna 2 es el nombre del empleado, que es Beatriz Corona. Entonces, de esa manera es que nosotros realizamos la búsqueda de ese dato. Es como funciona nuestra función buscar. Hagamos lo mismo para las siguientes columnas. Para esto, regresemos y volvamos a referenciar el número de columnas, pero esta vez con el que tenemos que aquí. Y esto es para que podamos recorrer la fórmula y no tengamos que estar colocando nuevamente la función buscar B. Antes de recorrer la fórmula es muy importante que definamos qué celdas tienen que estar de manera absoluta, es decir, que no se van a mover aunque se recorra la fórmula. En este caso, yo quiero que se recorran todos estos datos, pero no quiero que se mueva ni la tabla ni este valor que es a buscar. Entonces tenemos que este valor a buscar es el nuevo. Con función 4, F4, podemos fijar la celda, una celda absoluta que no se va a mover aunque recorramos la fórmula. Y también lo vamos a aplicar para nuestra matriz. Ya que realizamos esas referencias absolutas, podremos realizar el recorrido de la fórmula sin preocuparnos por volver a modificar algunos argumentos. Si se pudieran dar cuenta, no se mueven los rangos de la matriz ni el dato buscar, aunque la fórmula fue recorrida. Esta es la función de las referencias absolutas. Entonces, únicamente al solicitar o al ingresar el dato del número de empleado, yo pude obtener los datos de ese empleado a detalle, el nombre, la sede en donde se encuentra trabajando, el departamento y el área en la que corresponde. Si yo le pusiera algún otro número de identificación que existiera dentro de esta tabla, por ejemplo el 1030, me daría el dato de ese empleado, que es Úrsula. 1030, vemos que el empleado es Úrsula, la sede es Monterrey, el departamento es adquisiciones y el área es compras. De este lado coloco la función fórmula texto, que me va a dar el contenido textual de la fórmula, para que ustedes vean que lo único que cambió en este caso es el dato del número de columna que está aquí. Pero la estructura de la función fue exactamente la misma. ¿Por qué? Porque se realizó la búsqueda de nuestro argumento principal, nuestro primer argumento, no cambia en ninguna de estas situaciones, y la matriz en donde se va a buscar tampoco cambia. Tampoco cambia el tipo de coincidencia, que en este caso es una coincidencia exacta. Yo quiero que busque exactamente ese número de identificación y que me arroje los siguientes datos. Y así, amigos, es como funciona la fórmula función buscar B.
Muy bien, espero que hayan podido entender las aplicaciones de esta función buscar B. Me gustaría que si tuvieran alguna pregunta me lo dejaran en la caja de comentarios. Si quisieran que hablara de algún tema en específico relacionado a Excel, con mucho gusto les estaré leyendo para los próximos videos que estaré haciendo. Sin más por el momento, me despido. Adiós.